Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy cuento con la presencia de una psicóloga que ya la hemos tenido antes aquí y que acaba de sacar su segundo libro, Beatriz Casurro, Atender lo invisible. Hola Beatriz, Hola. ¿cómo estás? Bien, estoy bien, La verdad es gracias. que llevamos un tiempo ya de charla Sí. porque me parece que el tema que tratas en tu libro es un tema esencial cuando decimos ser padres, ¿no? Mm, Que es darnos cuenta que mucho de lo que vamos a hacer, eso invisible ujú, de lo que comentas aquí, eh, va a suceder. ¿Y qué hacemos mm. ante esto que sin darnos cuenta ponemos en marcha y, y cómo lo manejamos? Bueno, yo creo que es que cuando llegamos a ser padres o madres hay unas dinámicas de relación que hemos aprendido con nosotros mismos y con los demás, de lo que creemos sobre nosotros, lo que creemos de los demás, del mundo, cómo interpretamos la realidad, las expectativas que tenemos, los vacíos que tenemos, todo ese tipo de cosas no desaparecen de repente por tener hijos, ¿no? Al contrario, a veces se hacen mucho más patentes en el día a día y creo que, bueno, el abordaje del libro por lo menos es empezar a acercarnos a darle un poco de forma a todo eso, ¿no? ¿No? Como a ponerle palabras, a ponerlo sobre la mesa, pero no tanto como a veces es desesperante, ¿no? Decir, jo, cuántas cosas tenemos que poner sobre la mesa, no es tanto por eso, por frustrarnos, sino por poder pisar una realidad y poder pisar la realidad desde la que partimos para poder ver qué queremos hacer desde ahí, ¿no? Porque si no estamos ignorando cosas que hay ahí, que aunque no las veamos están y que muchas veces van a ser un incordio, ¿no? Que van a ser algo que se interponga entre nosotros y la relación con nuestros hijos, a pesar de que nuestro deseo sea el contrario, ¿no? Sí, porque para, para poder entenderlo, para que la gente lo entienda con un ejemplo real, Ujú, ¿no? Em, si hemos tenido, por ejemplo, unos padres que su matrimonio no ha funcionado y hay veces como, no, 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 tiene que funcionar. Y mm, mi madre era independiente y yo no quiero que mi pareja me deje porque ella era independiente, yo voy a hacer todo lo que quiere mi marido para que no me deje. O sea, estamos sin darnos cuenta ujú. actuando en consecuencia de, de lo que hemos vivido, ¿no? La infancia nos ha dejado una huella que muchas veces tenemos que volver la vista y mirar para entender por qué estamos actuando de una forma específica con nuestros hijos. Claro, es que yo creo que esa huella muchas veces la hemos definido como nuestra personalidad, es yo soy así, de siempre, y hay veces que incluso no es, esa personalidad es parte de una careta que nos hemos tenido que poner para protegernos o para adaptarnos a, pues, a las circunstancias que hemos tenido de crianza y todas las demás experiencias, ¿no? Que se han tenido a lo largo de la vida. Entonces, empezar a plantearnos quién soy yo y qué es lo que me pasa, esta es mi personalidad o es mi careta, cómo me estoy sintiendo, es que es esencial porque si no funcionamos de manera muy automática. ¿No? Y en el ejemplo que tú ponías, es tengo que ser la más independiente. Si por lo menos te das cuenta de que estás pensando eso, te das cuenta de que te da miedo que te dejen, ahí hay una opción de decir, bueno, pero es esta la vía que quiero seguir, es el ser la más independiente del mundo para que no... o quiero hablar con mi pareja y decirle que tengo miedo, o quiero hay otras opciones, ¿no? Pero si ni nos damos cuenta de lo que nos está pasando, pues automáticamente vamos a actuar de una forma que luego la paradoja es que a veces nos lleva a repetir el resultado que estábamos intentando evitar. Sí, porque entramos en un automático, ¿no? Y no Ujú. nos damos cuenta que muchas veces no es algo que hemos elegido o que estamos queriendo evitar y sin querer nos metemos ahí. Nos pasa a todos como padres porque Sí, es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces, no, yo a mi hijo no le voy a gritar y de repente te ves gritando igual que tu madre o tu padre. Dices, mm, ay, Dios mío, ¿qué, qué he claro. hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? A ver, hay una parte de contexto social, económico, que también creo que es importante nombrar porque a veces gritamos porque son las 7 de la tarde, se llega de trabajar, mi jefe me ha Estamos gritado y agotados, estamos sí. agotados y eso es importante y no todo depende de nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que resulta que un comportamiento X de mi hijo o de mi hija me conecta con un rechazo muy profundo hacia algo mío o me conecta con un miedo muy grande que resulta que mi madre también tenía cuando yo hacía eso y entonces me gritaba y como me da ese susto yo también le grito a él. Entonces, no, creo que el camino, y a veces es paralelo, porque cuando ya hay niños en casa, pues es cuidarles a ellos a la vez que nos cuidamos a nosotros, que yo creo que eso es lo difícil del puzzle, ¿no? Es como hago las dos cosas a la vez. Pero tomar conciencia, creo que hay una parte muy importante que hacemos mucha reflexión en cuanto al discurso de la Ujú. crianza, del respeto. La teoría, que Eso todos no es. sabemos.
Nos sabemos cada vez más y además es un Ujú. debate cada vez más rico y muy bien montado y además yo creo que, pues eso, basado en la evidencia, todo esto. Pero a veces no sabemos, no notamos el cuerpo, ¿no? Entonces creo que es un recuperar qué nos pasa, qué notamos, qué sensación tengo, cómo me siento, cómo sé atravesar sensaciones de determinado momento. Hay emociones que no soy capaz de sostener y conocerse desde ahí. Entonces, si mi hijo está haciendo lo que sea, saltar en el sofá y yo grito, si no soy capaz de darme cuenta de es que se me ha hecho un no sé qué aquí o es que me da miedo que se mate o lo que sea, es difícil decir, vale, ¿y ahora con esto qué hago? ¿Cómo me acerco yo? ¿Cómo me siento? Dicen en inglés sit with, ¿no? Es cómo me siento al lado de esto que yo siento. ¿Cómo empiezo a conocer este miedo? Y empezar a darle un poco de matices. Pues tengo miedo, pues qué miedo, vamos a hablar de este miedo. Pero si no me doy cuenta que tengo el miedo reacciona y grita. Y luego encima me siento mal porque he gritado, pero ni siquiera sé por qué. Y es una espiral Y ahí hacia entra abajo la a veces. culpa. ¿Qué pasa Eso con la es. culpa? Que yo creo que es sinónimo en este momento de maternidad o paternidad, Mm, culpa, ¿no? Va asociado. Parece sí. que nunca tenemos lo suficiente, Mm, nunca lo estamos haciendo tan bien como lo vemos en redes sociales, que parece que todo sí. el mundo lo tiene clarísimo menos yo, que en mi Mm. casa no logro montar esa foto ideal. Ya. Bueno, eso es mentira. Son fotos. Y a Ujú. ver, hay fotos de momentos muy bonitos, pero la vida no es una foto, es un vídeo. Y en las películas pasan más cosas, ¿no? La culpa yo creo que ha sido parte de la maternidad siempre, que mujeres y culpa es una cosa, bueno, pues que desgraciadamente ha ido unida por, pues, por socialización seguramente, ¿no? Y hay gente mucho más experta en esto que yo. Em, pero creo que ahora la culpa se, casi como se justifica o tiene más razón de sentir, porque como sabemos toda la teoría, este debate que decíamos, ¿no? Este discurso que nos lo sabemos tan bien y sabemos lo que hay que hacer y estamos muy lejos muchas veces de poder integrar todo esto o en la casilla en la que salimos de cómo nos sentimos o los recursos que tenemos están tan lejos del ideal que encima sabiéndolo no lo hago, entonces peor aún, porque es que no quiero o es que no me estoy esforzando. Entonces, pues es lo que te decía, se acaba haciendo una espiral que creo que es una espiral hacia abajo, de que cuanta más información no siempre es más seguridad o mejor relación. Y creo que esa es una de las ideas centrales del libro, ¿no? Que hay veces incluso que es voy a digerir la información de poquito a poquito, porque toda Ujú. de golpe me abruma y no puedo con ella, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de la imperfección, ¿no? Mm, Que no somos seres perfectos, gracias a Dios, mm, porque si no, ¿cómo harían nuestros hijos con ese? Porque nuestros hijos nos tienen que superar, ¿no? sí. Tienen que en algún momento sentirse que han mejorado Mm. respecto al modelo que han tenido sus padres. Si fuéramos perfectos, sería un caos para nuestros hijos. Yo es que creo que no hay personas perfectas y que hay momentos de crisis y hay momentos difíciles y hay momentos que uno está perdido y que un día actúas mal y que es Parte de la parte vida. natural de la vida de cualquier persona, por muy estable o muy en paz o muy equilibrada o no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Que esté, que eso es parte de cualquier persona. Y que es una expectativa imposible, ¿no? Entonces, pero claro, soltarla no es tan fácil. No, no es tan fácil estar la No. expectativa, pero es una expectativa que yo creo que es irreal y que además no es necesaria en relaciones sanas. Lo que pasa es que hemos pasado a lo mejor de una generación en la que reflexionar sobre esto lo estamos haciendo mal y estaría bien cambiarlo o está bien pedir perdón, igual ni se planteaba, entonces en ese momento a lo mejor tocaba decir, oye, que igual sentirse culpable por hacer daño tiene un sentido. Y ahora nos hemos ido al otro extremo, decir, espera, que sentirse culpable por todo, el detalle más pequeñito de lo que no has hecho bien, cuando hay un contexto en el que igual, yo qué sé, pues estás poniendo más foco en otra cosa o la relación es suficientemente segura y le has dado una galleta de más hoy, pues es como que, Saquémosles hierro al asunto, ¿no? pues a lo mejor eso no es tan importante, ¿no? No es perfecto, pero igual lo demás, el contexto está bien. Y eso es lo complicado, ¿no? Porque esa respuesta va a ser diferente, el mensaje que cada persona necesita oír en realidad es diferente, depende del punto en el que esté. Hablas en el capítulo de crianza respetuosa, Ujú, pero en signo de pregunta, sí. respetuosa, ¿no? A mí me ha pasado, ya sabes, Sapos y Princesas lleva 20 años, cuando empecé con esto, bueno, tú también llevas 20 años de Mm, experta, cuando empezamos, em, parecía que estaba la teoría de que si decías que no, a mm, tus hijos los ibas a traumar para el resto de su vida, ¿no? vale. Entonces era como, vale, no puedo decirle que no a nada, todo tiene que estar permitido. Mm, ¿Cómo hacemos para manejar esto? Porque nos ha pasado que nos hemos ido de un extremo en los que fuimos educados, en el que esto es así, se acabó, ujú,
a un extremo de que es el niño quien decide y quien manda y quien al final nos Ya. está marcando a nosotros Mm, las conductas correctas. sí. ¿Cómo has visto tú esto? Creo que es una tendencia que ha habido y que hay determinadas familias que en el intento de no hacer sufrir quizá hayan intentado evitar la frustración en determinadas cosas, ¿no? Y es verdad que yo creo que es una reflexión interesante. ¿Dónde están los límites? ¿Para qué los ponemos? ¿Los pongo porque yo no puedo hacerlo de otra manera y por lo menos me encargo de saber, estoy diciendo que no por mí y no por él? ¿Lo pongo porque es un límite que le protege? Pero es eso, yo creo que hay tanto miedo a repetir el daño que lo intentamos evitar. Y con la buena intención, al final les dejamos un poco huérfanos, porque los niños necesitan de alguien más grande que les explique un poco cómo funciona en el mundo. Y lo ideal que sea una explicación en la que se les proteja, se les tenga en cuenta, ¿no? Todo esto. Y aparte, es que el no, a mí es una palabra que no me asusta. Pues sí que he escuchado, ¿no? Gente que dice, no, no lo digas nunca, dilo de otra forma. A mí no me parece una palabra poderosa, importante y siendo mujer, ¿no? Más aún. Sí, y sobre todo cuando tú quieres proteger a tus hijos ante abusos de Ujú. gente. Sí, No, no estoy hablando solamente de abusos sexuales, sino, sí, oye, no quieres algo no. y tienes que poder decirlo y tienes que Mm. saber que establecer ese límite que te proteja a ti como individuo es sano. Claro, y para poder decirlo tú, Tienes yo que haberlo creo, me recibido. vas a tener que haber escuchado decir Ujú. que no. Y ya no te digo entender con la cabeza, porque claro que se van a enfadar con los límites, ¿no? Pero si están ajustados a su bienestar, si hay una experiencia de protección Ujú. Se corporal, siente, se siente eso. sienten a que hay alguien a cargo que me está cuidando, ¿no? Y que para eso tenemos que estar los padres, ¿no? Que somos los adultos. Efectivamente. También parece como que hay un giro. Nos corremos los padres de nuestra posición de padres y de adultos y le damos un papel a nuestros hijos para que sean adultos tomando ciertas decisiones que no Ya. tienen la capacidad de tomar, mientras que hay otras que son importantes que se las quitamos. ¿Qué Ujú. está provocando esto? Yo creo que no tenemos modelo de autoridad respetuosa, ¿no? Es mucho autoritarismo o igual nos vamos al otro extremo y explorar dónde están los grises, pues pasa por fallar un montón de veces. Y a lo Ujú. mejor decir, uy, puse un límite aquí que no, o ahí no lo he puesto aquí y creo que debería o deberíamos, ¿no? Porque esto, en el caso de que haya pareja, lo ideal es Es que que sea sea en equipo, consensuado, ¿no? exacto. Y también el poder perder el miedo a que nuestros hijos se frustren. Es que la frustración, yo cada vez más creo, que la frustración es una parte esencial del bienestar emocional, ¿no? El poder notar las pérdidas, ¿no? El poder asumir renuncias para luego poder estar bien también, ¿no? Como poder transitar el no tengo esto, ejemplos a lo mejor que son muy tontos, ¿no? Pero no tengo hoy un donus y me enfado y por supuesto y noto la falta y yo quería mi donus y después de eso hay otra vida en la que también puedo encontrar cosas que están bien, que son satisfactorias, ¿no? Como que el notar la frustración es esencial porque va a haber despedidas, va a haber frustraciones, va a haber renuncias y la práctica de sentir eso y poder atravesarlo es de Te hace más pequeños. fuerte, además. Y son sensaciones tan grandes, ¿no? Cuando ves un niño de 2 años con una rabieta, lo están pasando tan mal, que hay alguien que me sostenga y me ayude como a poder tolerar esto en mi cuerpo, o luego de mayor me va a costar mucho, ¿no? Va a costar mucho y va a ser que ante cualquier fracaso, entre comillas, porque nos pasa a todos, ¿no? Que no nos salen las cosas a la primera. Claro, Más que tener esa resiliencia y volver a levantarnos, nos quedamos tirados porque nunca nos ha pasado que tuviéramos que enfrentarnos a eso. claro, y poder frustrarnos y que la vida no sea ideal y aún así la vida puede estar bien, ¿no? Es cuánta gente, lo que decías de las redes, es anhelando una vida ideal que además no existe, pero No existe. estoy anhelando esta vida real, si no me puedo despedir de eso, si no puedo frustrarme porque eso no existe, es muy difícil tener una vida satisfactoria, no perfecta, satisfactoria. Y son dos conceptos muy diferentes y creo que es mucho más agradable satisfactoria que perfecta, creo. Sí, sobre todo porque la perfección es imposible mantenerla a lo largo del tiempo. Ujú. Puedes tener un momento perfecto, varios momentos perfectos, pero incluso la pareja perfecta, ¿no? Mm, Llega algún momento en que de esa perfección se rompe, es irreal, claro, es claro. irreal. Mm. Tú hablas de patrones, de cómo Ujú. romper patrones. Sí. Bueno, hay patrones de relación o como de funcionamiento de las familias. Hay una parte del libro que intento hablar un poco de cómo en las relaciones de la infancia
se va configurando funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso, que Ujú. tampoco me quiero poner muy técnica porque creo Pero que bueno, tampoco es tan necesario conocer los detalles, y porque además creo que hay mil cosas por saber que aún no sabemos, ¿no? mucho por explorar aún. Muchísimo por explorar y muchísimo por desmentir de lo que creemos que sabemos y cambiar, seguro, ¿no? Pero sí entender que hay un funcionamiento de lo que llamamos regulación emocional, ¿no? De cómo conectamos con nuestro cuerpo, atravesamos emociones, cómo nos hacemos cargo de esas emociones, que viene en gran medida, no solo, pero en gran medida prestado de nuestros padres, ¿no? Y no se transmite a través de palabras, se transmite a través del cuerpo, de los gestos, del tono de voz, todo ese tipo de cosas que no prestamos tanta atención, pero es cómo me miran cuando me hablan. Ya no es decir, en el libro hay un ejemplo, ¿no? De un caso que padres que decían te entiendo, y decía el niño, no, todo el rato me estáis diciendo que me entendéis. Y ellos reconocían, es que es verdad, no lo estoy entendiendo. Se lo Ujú. digo para que se sienta bien, pero no lo estoy llegando a entender, ¿no? Entonces, hay todo un lenguaje no verbal, toda una dinámica, todas unas intenciones que a veces están invisibles, que tienen un impacto en las relaciones. Y esas muchas veces vienen de dinámicas anteriores en nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que las hacemos visibles, las podemos abordar. Si no nos damos cuenta que están... Uno de los temas que nosotros continuamente hablamos en Sapos y Princesas es de la importancia de la comunicación, Ujú, de una comunicación verdadera, ¿no? ujú, El, ¿me entiendes? sí. Mirándote a los ojos, realmente compartiendo Mm, lo que me dices o preguntándote para que puedas profundizar porque puedo no entender, ¿no? ujú, ¿Por qué te parece tan grave que en el colegio fulanito no haya jugado contigo? ujú, Cuéntanos, ¿qué pasó, no? mm, O sea, muchas veces vamos a, bueno, no te preocupes, no pasa nada. ya. Y no estamos dando el espacio para esa Mm. escucha o para contener o asistir o darles la ayuda que necesitan en ese momento, ¿no? Sí, y lo que decías es importante, ¿no? La comunicación que sea coherente y muchas veces vamos a tener un miedo, pues fulanito en clase no juega contigo, yo tengo mucho miedo a que te dejen de lado tú, y hay un trabajo de ser padres que es, bueno, este miedo es mío, lo pongo aquí a un ladito, lo acaricio un poco y cuando lo puedo dejar un poquito aquí al lado para poder atenderlo yo, te puedo preguntar y puedo escucharte. Porque si está el miedo cogiendo el volante, por decirlo de alguna forma, es muy difícil escuchar lo que me vayas a decir. O sea, hay todo un curro, decir, si yo tengo miedo porque te van a dejar de lado como a mí, o porque, ay Dios mío, si no tienes amigos, o porque a ver si abre una situación de bullying y no me estoy enterando, ¿no? Que son Sí. preocupaciones muy frecuentes de los padres y las madres. Si yo no soy capaz de coger este miedito y dejarlo aquí y decir, bueno, yo lo escucho, ahora lo escucho, o con mi pareja, o yo, ¿cómo me ayudo yo a atravesar todo esto? Es muy difícil que haya un canal como no contaminado para poder escuchar a los niños, ¿no? Que a veces además es que lo pasan muy mal con situaciones que a lo mejor no son graves en cuanto a que es un bullying o lo que sea, pero no ha jugado conmigo hoy y me ha dolido mucho. Ujú. Y punto, ¿no? Porque me ha dolido un montón y yo quería y no han querido jugar conmigo y estoy muy triste. Es, bueno, son Y muchos muchas veces factores. no tenemos que ir a resolverles la vida, no Mm. tenemos que ir a resolverles la situación, sino tan solo entender, escuchar y acompañar. Muchas veces sí, claro. Pero es una vez más, ¿no? Al final la teoría es esto, pero yo entiendo como madre también, ¿no? Pero cuándo sí, cuándo no. Ujú. Cuándo tengo que ayudar y cuándo no. Cuándo me involucro y cuándo no. Cuándo ofrezco mi ayuda y cuándo dejo. Y es que hay una respuesta, hay una parte de la respuesta que está en la relación. O sea, nadie que escuche esto le estamos hablando directamente ni le conocemos Claro. directamente, ¿no? Hay una respuesta que es dependiendo de la relación que tengáis, dependiendo de quién sea este niño y quién seas tú, dependiendo del contexto que haya. Y eso creo que es lo difícil, ¿no? Para las familias que, jolín, con toda esta información están muy perdidas, con toda la razón del mundo y que no saben por dónde. Si es que hay una respuesta que es relacional, no es teórica, Ujú. ¿no? Y que depende de cada contexto y de cada Totalmente. situación. Mm, ¿Qué, ¿Cómo crees que deberíamos trabajar como pareja? mm, Cuando tenemos, porque a todos nos pasa, ¿no? Cuando cuando tenemos una pareja, cada uno trae su propia historia, su propia educación, su propia infancia, ¿no? mm, Sus vivencias, sí, que han dejado más o menos heridas o no, pero bueno, es algo que hemos transitado y que sumamos cuando tenemos un hijo. sí. Hablamos eh, abiertamente de lo que nos ha pasado, de lo que nos preocupa. ¿Cómo abordamos esto frente a una maternidad o paternidad? Hombre, pues en un mundo ideal, claro que hay comunicación y hay temas incómodos y se hablan de cosas y se llegan a acuerdos y yo cedo en esto y tú cedes en esto y yo confío en ti aquí, tú confías en mí acá, llegamos a un término medio, hay muchas opciones. Lo que ocurre luego es que en estos patrones de relación que hablamos hay veces que es, me da miedo decirle por si se enfada o yo qué sé, o estoy en lo mío y no soy capaz de entender lo tuyo y esas cosas son interferencias en cuanto a esa comunicación que querríamos tener, ¿no? Entonces, es una vez más, y yo sé que esto
al final es como que vende menos, ¿no? Sí, Porque no es un curso con 10 sencillos pasos. Una vez más, es quién eres tú, qué es lo que te pasa, tienes miedo a hablarle, por qué, a qué ritmo puedes ir, alguna vez le has hablado y te ha contestado mal, ¿cómo hacemos con esto? Y algunas parejas no hablan, ¿no? Y van al día a día sobreviviendo, tomando decisiones, yo esta, tú la otra, a veces muy incoherentes, los niños no saben muy bien a qué atenerse y al final es que si hablamos hay un conflicto y me da mucho miedo que explote esto y lo dejemos. Pasan tantas cosas debajo de una conducta que es difícil responder con un decálogo. sí. Porque la vida es muy difícil y cada uno tiene sus situaciones. Lo que yo siempre Sí. digo es que sí es que hay ciertos patrones o principios que podríamos seguir, ¿no? La sinceridad, la comunicación abierta. Mm, ¿Qué dirías tú que sería como los ingredientes o lo que dices tú, mm, en el mm, ideal que sería, pero no para que nos sintamos culpables porque no somos capaces de sí. hacerlo, sino para tenerlo en cuenta, ¿no? Primero ser sincero con uno mismo, que ya es bastante difícil. Pero para eso primero hay que notar cosas. Y yo creo que es, vamos, o mi experiencia, ¿no? En el día a día en el trabajo es que estamos lejos de eso. Que a veces, ¿pero qué notas? ¿Qué te pasa? Y es, no lo sé. Entonces, para empezar a recuperar sensaciones y Ujú. a poner palabras. Hay muchas personas que no diferencian tanto entre comportamiento, emoción y pensamiento, que a veces lo damos por sentado, pero no, es como lo pienso, o como lo siento, está pasando. Y es, espera, vamos a ver, ¿no? Vamos a colocar todo esto. Entonces, empezar, em, es como darnos cuenta que hay en partes en las que funcionamos como niños más pequeñitos y empezar a aprender cosas quizá como si fuéramos niños más pequeñitos, pero no como algo despectivo, al contrario, es pues si hay una cosa que pues, Que nos provoca una que no he rabieta. aprendido, claro, que nos provoca una rabieta, pues tendré que ver cómo me acerco a esta rabieta, ¿no? O si no entiendo esto que te decía, comportamiento, pensamiento, la diferencia, pues tendré que empezar venga, estoy pensando esto, pero tal, y empezar donde estemos, ¿no? Y a partir de ahí, claro, pues lo ideal sería que cuando uno, hacer un compromiso, ¿no? De cuando yo te hable, una intención de que tú me escuches y viceversa, ¿no? No tanto solucionar o saltar o reaccionar, pero una vez más esto es difícil porque los automáticos en la relación de pareja también están, ¿no? Y si yo te digo, yo qué sé, yo le digo a mi pareja, es que me molesta que me hayas hecho esto y él tiene una historia en la que le han culpado de todo, pues es muy fácil que salte a echarme en cara todo lo que se ha hecho. Y entonces se hace una bola que Claro. acabamos todos gritándonos porque pues yo esto, pues yo lo otro, pues yo quité el armario, pues yo he puesto gasolina en el coche, pues... y no hay posibilidad de comunicación ahí. Entonces, una vez más es ver si podemos hacer pausas, decir, ¿qué me está pasando antes de reaccionar? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué impacto tiene esto que me están diciendo? ¿Puedo escuchar o no puedo escuchar? Y a partir de ahí cada uno ver qué puede construir, ¿no? Sí, porque si no puedo escuchar, probablemente sea una historia donde no te han escuchado, donde no tenía cabida la Mm. escucha o el diálogo, ¿no? Que Puede ser, o donde te hayan escuchado tanto, tanto, tanto a ti y hayan dado tan poco espacio a que los demás fueran importantes, que te has creído que solo existes tú, también. ¿no? Que también existe. Ujú, ujú. Y hay personas con las que el trabajo es, espera, vamos a pensar cómo crees que se siente el otro, ¿no? Y eso también ocurre. Bueno, Beatriz, te voy a pedir algo que va a ser muy difícil que me lo puedas decir, pero como ya hemos tenido otro podcast, es que me digas cuál sería la frase que quieres que se queden los padres y madres ¿Vale? después de haber oído esta charla que hemos tenido juntas. Sí, es difícil, sí. Sí. Em, Pueden ser varias frases, no te voy a vale. limitar a una. No, sí diría que información es poder, pero no es lo mismo que relación. Son dos Ujú. cosas diferentes, ¿no? Explícamelo. Que es interesante tener información para poder reflexionar y para poder tomar decisiones informadas, pero que eso no necesariamente va a cambiar de forma por lo menos estable nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Que el curro de la relación con nosotros mismos y con los demás pasa por otro tipo de trabajo generalmente que no solo mental. Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Beatriz Casurro, autora de Atender lo Invisible, muchísimas gracias Nada, por estar gracias aquí a con ti, nosotros. Ha sido un verdadero placer. igualmente. Gracias.